Rusia bloquea a Ucrania. Putin encierra a Ucrania en Oskol. Kupiansk, una ciudad bajo asedio. La ciudad de Kupiansk está envuelta en miedo. El estruendo de los tanques resuena por las calles. Las fuerzas rusas, implacables en su avance, se han adentrado en el corazón de esta estratégica fortaleza ucraniana. Las tropas ucranianas, antes preparadas para liberar su patria, ahora están atrapadas en una lucha desesperada por la supervivencia. El peso del conflicto recae sobre los cansados habitantes de la ciudad. Sus rostros, marcados por la preocupación, reflejan la incertidumbre del futuro. Las calles, antes vibrantes, ahora están inquietantemente desiertas, un testimonio de la brutal realidad de la guerra. Kupiansk, que una vez fue símbolo de la resistencia ucraniana, se tambalea ahora al borde del colapso. Cada hora llegan nuevos informes de avances rusos, cada uno de los cuales supone un duro golpe para la moral ucraniana. El mundo observa, conteniendo la respiración, cómo se desarrolla el drama. ¿Se mantendrá Kupiansk como un baluarte contra la marea rusa? ¿O caerá otra trágica víctima en un conflicto que ya se ha cobrado demasiadas vidas? El río Oskol. Una línea de vida cortada. El río Oskol, que antes era símbolo de vida y tranquilidad, se ha convertido en una barrera, una línea divisoria entre la esperanza y la desesperación. Sus puentes, arterias vitales para los suministros y los refuerzos, han sido destruidos, cortando la línea de vida de los defensores ucranianos. La pérdida de estos cruces supone un golpe devastador, tanto estratégico como psicológico. Por un lado, las fuerzas rusas, envalentonadas por sus recientes victorias, presionan su ventaja. Por otro, las tropas ucranianas, con el río a sus espaldas, se enfrentan a un destino incierto. Atrapados y sin opciones, se ven obligados a enfrentarse a una dura elección, luchar hasta la muerte o rendirse y arriesgarse a convertirse en prisioneros de guerra. La destrucción de los puentes ha dejado una herida abierta en las defensas ucranianas. El río, que antes era fuente de vida, es ahora símbolo de aislamiento e inminente derrota. El oso ruso aprieta su agarre. El avance ruso ha sido implacable, una ofensiva lenta y agotadora diseñada para desgastar la resistencia ucraniana. Como un oso que se acerca a su presa, las fuerzas rusas han reforzado su control sobre Kupiansk, exprimiendo la vida de la ciudad. Antes de continuar con el video, aprende cómo invertir en un mundo en conflicto. Descarga el informe gratuito con el link en la descripción. Continuemos con el video. Sus tácticas, una brutal combinación de bombardeos de artillería y asaltos de infantería, han dejado a los defensores ucranianos tambaleándose. La maquinaria militar rusa, vasta e implacable, parece imparable. Oleada tras oleada de tropas y blindados avanzan, aparentemente ajenos a las bajas que infligen. Los defensores de la ciudad, superados en número y en armamento, libran una lucha desesperada por la supervivencia. Saben que el destino de su ciudad, y quizás de su nación, está en juego. La cuestión ya no es si pueden ganar, sino cuánto tiempo pueden resistir. Defensas que se desmoronan, una cruda realidad. Las defensas ucranianas, que antes eran un obstáculo formidable para el avance ruso, se están desmoronando. Meses de implacables bombardeos han pasado factura. Las trincheras están destrozadas, los edificios reducidos a escombros. Las otrora orgullosas fortificaciones no son ahora más que un testimonio de la ferocidad de los combates. Los defensores, exhaustos y agotados, están al límite de sus fuerzas. Sus rostros, ennegrecidos por la suciedad y el cansancio, reflejan la tensión del combate constante. Luchan con el coraje y la tenacidad que se han convertido en su sello de identidad. Pero incluso los corazones más valientes solo pueden soportar hasta cierto punto. Los soldados ucranianos, armados con equipo obsoleto y con suministros cada vez menores, se ven obligados a hacer que cada bala cuente. La cruda realidad es que sin una afluencia significativa de ayuda militar, los defensores de Kupiansk pronto serán arrollados. La implacable marcha del tiempo. El tiempo, que antes era un aliado, ahora es el enemigo. Con cada hora que pasa, la situación en Kupiansk se deteriora aún más. La ventana de oportunidad para reforzar las defensas de la ciudad y reaprovisionar a las tropas asediadas se está cerrando rápidamente. El mundo observa, dolorosamente consciente del desastre inminente, pero aparentemente impotente para evitarlo. La implacable marcha del tiempo solo sirve para amplificar la desesperación de la situación. Cada tic-tac del reloj acerca a los defensores ucranianos a la derrota.
Saben que sus acciones o inacciones tendrán consecuencias profundas para su ciudad y su país. El mundo contiene la respiración, esperando contra toda esperanza un milagro. La pregunta ya no es si Kupiansk caerá, sino cuándo. Un rayo de esperanza. El espíritu ucraniano perdura. A pesar de la desesperada situación, queda un rayo de esperanza. El espíritu ucraniano, forjado en los fuegos de la adversidad, se niega a extinguirse. Incluso frente a probabilidades abrumadoras, los defensores de Kupiansk se aferran a la creencia de que pueden resistir, que pueden repeler al invasor. Su valentía y determinación son una inspiración para el mundo. Luchan no solo por ellos mismos, sino por sus familias, sus hogares y su derecho a determinar su propio destino. Son la encarnación de la resiliencia ucraniana, un testimonio del espíritu indomable de un pueblo que se niega a ser doblegado. Abandonados y superados en armas, el precio de la resistencia. Pero el coraje por sí solo no puede ganar guerras. Los defensores ucranianos, aunque valientes, están superados en armas y en número. Están luchando con equipo obsoleto contra una máquina militar moderna. Sus súplicas por armamento más avanzado han quedado en gran parte sin respuesta. La falta de apoyo de la comunidad internacional es una fuente de amarga decepción. Mientras el mundo observa y ofrece palabras de aliento, el pueblo ucraniano se ve obligado a luchar su batalla solo. El precio de su resistencia se mide en sangre y sacrificio. La artillería rusa bombardea las posiciones ucranianas con impunidad, mientras que las fuerzas ucranianas luchan por responder de la misma manera. La situación es insostenible y las consecuencias de la inacción serán terribles. Una guerra en varios frentes. La presión aumenta. La situación en Kupiansk se complica aún más por el hecho de que Ucrania está librando una guerra en varios frentes. Las fuerzas rusas están presionando su ventaja en otras regiones, lo que obliga al ejército ucraniano a dividirse. Esta presión estratégica dificulta el refuerzo de los defensores de Kupiansk y aumenta la probabilidad de una derrota ucraniana. El alto mando ucraniano se enfrenta a un dilema agónico. Deben decidir dónde destinar sus limitados recursos, sabiendo que cualquier decisión que tomen tendrá consecuencias de gran alcance. El destino de Ucrania bien puede depender de las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas. La súplica de Zelensky, una senda hacia la paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ante la perspectiva de una derrota catastrófica, ha hecho un llamamiento desesperado a la paz. Ha pedido un alto el fuego y negociaciones con Rusia, ofreciendo concesiones con la esperanza de poner fin al derramamiento de sangre. Las condiciones de Zelensky para la paz son claras. Exige la retirada completa de las fuerzas rusas del territorio ucraniano, incluida Crimea. ¿Pero escuchará Rusia? ¿O continuarán su brutal ofensiva decididos a lograr sus objetivos por la fuerza? El espectro de la derrota. Una amenaza inminente. El espectro de la derrota se cierne sobre Ucrania. La situación en Kupiansk es nefasta y el resultado de la guerra pende de un hilo. El pueblo ucraniano, conocido por su resistencia y determinación, se enfrenta a su hora más oscura. El mundo observa con horror cómo una nación soberana es destrozada por las fuerzas de la agresión. Las imágenes de destrucción y sufrimiento son un crudo recordatorio del coste humano de la guerra. Si se permite que Rusia tenga éxito en su agresión, se enviará un mensaje claro a otros posibles agresores que la fuerza es la que tiene la razón y que el derecho internacional no tiene sentido. La pregunta sin respuesta: ¿qué nos depara el futuro? Mientras el sol se pone en otro día de combates en Ucrania, la pregunta sigue siendo: ¿qué nos depara el futuro? ¿Prevalecerá la razón y se encontrará una solución pacífica? ¿O se intensificará el conflicto, arrastrando a la región aún más al caos y al derramamiento de sangre? La respuesta a esta pregunta no solo está en manos de los líderes de Ucrania y Rusia, sino de la comunidad internacional en su conjunto. El mundo debe unirse para condenar la agresión, apoyar al pueblo ucraniano y trabajar por una paz justa y duradera. Lo que está en juego no podría ser mayor. El futuro de Ucrania, y de hecho el orden internacional, está en juego. Aprende cómo invertir en un mundo en conflicto. Descarga el informe gratuito con el link en la descripción.